You got me begging you for mercy. I love you, but I gotta stay true. Hola, mis queridos amigos del sistema aeronáutico, qué gusto volver a compartir con ustedes el día de hoy. Para mí es un placer volver a saludar a esos más de 520 suscritos a este canal de YouTube y a quienes debo agradecer por sus comunicaciones, por sus correos, por sus mensajes, por esas preguntas que me nutren y que por supuesto me motivan a trabajar cada día más por estos espacios de participación. Cordial saludo a los alumnos de aviación, a los pilotos, los instructores, por supuesto, los técnicos, los controladores, los gerentes de las organizaciones aeronáuticas con quienes hemos podido tener una relación muy oportuna. Y, por supuesto, a todos aquellos que me han hecho los comentarios sobre nuestro libro de Fundamentos de la Integralidad Aeronáutica. Los invito a descargarlo de manera gratuita. Ya hay más de 1000 descargas de manera digital y por supuesto también hay acceso de manera impresa para aquellos quienes disfrutan la lectura en un espacio aislado, en un espacio tranquilo y que les gusta en el papel rayar algunas observaciones sobre estos fundamentos que nos invitan a tener en cuenta la integración de las competencias no técnicas en la gestión del riesgo. Nuevamente un cordial saludo a todos los integrantes de este sistema y bueno, este año 2025 nos ha llegado con una situación compleja, con un gran reto. Nos ha llegado con una crisis en la seguridad aeronáutica, nos ha llegado con un aumento en la probabilidad de los accidentes, algunos catastróficos, otros no tanto, pero que evidentemente ha sido una sorpresa de carácter global. No paro de leer y mirar comentarios de lo sucedido y eso, de los accidentes que conocemos de manera pública, pero también, debo decirlo, hay una gran cantidad de accidentes que no han sido publicados y que también hacen parte de este primer trimestre del año 2025. Bien, este incremento de la accidentalidad en este primer trimestre me ha llevado a reflexionar y me ha llevado a través de estos comentarios y estas reuniones que hemos tenido a pensar que es importante también considerar una de las estrategias de la gestión del riesgo que si bien es la más costosa en el tema humano, en el tema tecnológico, en el tema infraestructura, es importante tanto como la estrategia proactiva o predictiva que pretende la gestión del riesgo en sus etapas reglamentarias, en sus etapas de educación y entrenamiento, pero que la etapa reactiva, la gestión reactiva, por supuesto, es un bien activo del cual también debemos sacarle provecho para mitigar la probabilidad de un evento a futuro. La estrategia reactiva, como lo decía, es muy costosa en vidas, en tecnología, en infraestructura, pero es una estrategia que funciona igual que las demás. Nos deja aprendizaje, nos deja análisis de causa raíz, nos deja la probabilidad clara de que se repita o no se repita un evento. Por eso es tan importante estudiarla a fondo, socializar los resultados de esas investigaciones y promover la lectura de estas estrategias reactivas. Esta accidentalidad del año 2025 nos debe dejar algunas escuelas de enseñanza, de educación y de participación. Y una de mis reflexiones es, quizás las organizaciones aeronáuticas todas estamos dentro de un contexto y trabajamos en un ambiente, en un entorno de alto riesgo, pero no necesariamente esto implica la conciencia de que en cualquier momento podemos vivir una catástrofe, vivir un accidente, tener que participar de manera directa y afectarnos de manera directa de una situación catastrófica. ¿Y qué hacer cuando esto sucede? ¿Cómo actuamos cuando el sistema se rompe? ¿Qué estrategias nos trae el sistema para poder trabajar? Si bien no vamos a llegar a feliz término ya una condición de gestión del riesgo, sí podemos llevar a una mejor gestión las actividades reactivas
cuando ya sucede un accidente. No estamos preparados para ello. Es muy difícil, más allá de lo que hemos hablado, de los planes de respuesta para emergencia, de otros manuales como el de atención a víctimas y etcétera, más allá de la literatura, como seres humanos, me he encontrado con la experiencia de la poca capacidad de entender una situación catastrófica cuando ésta sucede. Y es que cuando un accidente ocurre, no solamente ocurre en el sitio, en el avión, una explosión de cosas, de interacción. A la organización, a la empresa aeronáutica, también le surge una explosión inimaginable de situaciones que se interrelacionan unas con ellas, haciendo más complejo el actuar. Comunicaciones que van, comunicaciones que llegan, organizaciones que quieren participar, entidades que van a participar, emociones, afectaciones humanas. Por supuesto que la empresa también es una víctima de un accidente y tiene sus propias emociones y sus propios problemas. Toda esta explosión de interacción, de actividades, a veces nos cogen, nos toman por sorpresa y un error en el debido proceso, un error en el saber actuar, nos puede llevar no solamente a un accidente, en situaciones afectadas del accidente, sino también nos pueden llevar a futuros problemas que incluso ponen en riesgo a la organización de manera general. Recordemos el Total Resource Management. La administración total de los recursos puede verse afectada por un accidente cuando tomamos decisiones equivocadas o cuando el actuar no se ciñe a un debido proceso. Por eso he tomado la decisión de compartir algunos programas, los próximos programas, para describir el deber ser cuando el sistema se rompe, cuando tenemos un accidente. Hay diferentes aspectos a considerar, hay diferentes comportamientos a considerar, hay diferentes decisiones que tomar. Así que hoy, siendo este el primer programa, lo vamos a orientar a, a un concepto conocido como la sala de crisis, que es un lugar, por supuesto, es un sitio, es una sala de juntas, sala de reuniones, un aula de capacitaciones, un auditorio, como lo queremos hacer, es un espacio que puede estar dentro de la organización, se sugiere que esté dentro de la organización, que no necesariamente funge de manera natural como sala de crisis, no quiere decir que haya un espacio dedicado y destinado todo el tiempo a una sala de crisis, no, es un espacio que está destinado de manera intangible a funcionar como una sala de crisis cuando un accidente ocurre. Pero es un espacio definitivamente físicamente. Ese espacio debe tener algunas características importantes como espacio. Por ejemplo, hoy en día debe tener capacidad de conexión a Internet, debe tener capacidad de comunicaciones, debe tener, por supuesto, unas condiciones de ergonomía para poder tener un tiempo prudente dentro de la labor o la gestión que esta sala implica. Unas capacidades de atención logística, hidratación, por ejemplo, y bueno, algunas otras comodidades que se consideran necesarias para cuando tenemos que trabajar de manera prolongada por más de un día o 2 días y algunas veces hasta semanas. Así que esta sala de crisis debe tener las condiciones físicas de infraestructura específicas, por supuesto. No podemos tener una sala de crisis donde no tenemos capacidad de comunicación con el exterior, o donde no tenemos una cobertura de Internet, por ejemplo, para analizar datos de manera precisa y de manera oportuna. Así que, si desde lo ergonómico es importante, también es importante saber quiénes participan en una sala de crisis, cómo se convocan a estas personas y cuál es su actuar dentro de una sala de crisis. La sala de crisis está contextualizada dentro de un programa que todas las organizaciones deben tener y mantener vigente. Se llama el Programa de Respuesta ante Emergencias. Es casi que un manualito que, como cualquier manual dentro de las organizaciones aeronáuticas, está dentro de la mejora continua y dentro de la vigilancia permanente. Quiere decir esto, que es un manual de procedimientos, es una guía que orienta a la organización en el cómo actuar. Y como manual está sujeto a una revisión, a una vigilancia, a una aceptación. ¿De quién? Normalmente la autoridad aeronáutica, que comparte el criterio de esta organización en, por ejemplo,
con quién interactúa, cómo toma decisiones, con quién se comunica. Ese manual que está bajo la responsabilidad del gerente SMS, allá en esta dependencia del SMS, eh, normalmente pasa, sucede, está expuesto a una rutina y a tenerlo por allá como cualquier otro manual que se actualiza por cumplir una norma, pero no por la conciencia de lo que este manual significa para la organización, que debiera ser en primera parte un guía, un orientador del proceso en un accidente. Pero como no estamos permanentemente expuestos a accidentes, corre el riesgo de estar por allí cumpliendo básicamente una normativa que también nos exige una práctica de los procedimientos o el actuar ante una emergencia por lo menos una vez al año, porque es de verdad muy difícil llegar a considerar una práctica del plan de respuesta a emergencias cuando este plan vincula organizaciones de búsqueda y rescate, vincula la autoridad aeronáutica, vincula, por ejemplo, los bomberos voluntarios de un aeropuerto, vincula a toda la organización. Es costosísimo hacer un ejercicio de estos y si cada organización en un aeropuerto tiene que hacerlo, pues ese aeropuerto tendría que estar cerrado muchísimos días del año para hacer estas prácticas de manera proactiva, reales. No se hacen, es la realidad, no se hacen. Y al no hacerlas, cuando sucede un accidente, pues este plan de respuesta para emergencia que no ha sido probado se convierte también en un obstáculo más, en una piedra más para poder actuar. Y recordemos que las personas, los seres humanos, bajo crisis, actuamos de manera indeterminada. Nos traiciona el conocimiento, nos traicionan las habilidades, nos traiciona el criterio y es allí donde hay que aterrizar todos estos comportamientos. Y qué mejor lugar que una sala de crisis en donde se orientan los procesos, las decisiones, los comportamientos de quienes están al frente de este tipo de procesos. Si bien el plan de respuesta para emergencias contiene y describe lo que es una sala de crisis, pues como en la práctica no funciona de manera regular, pues sí es importante dar algunos tips que ya han sido demostrados, probados. En lo particular, tristemente tuve que vivir esa experiencia este año 2025 con un ejercicio catastrófico al que tuve que estar al frente como ejecutivo responsable. Decir de primera medida que una vez tenemos la información de una incertidumbre en la posición de una aeronave o quizás la certeza de que esta aeronave ya fue accidentada, pues nosotros debemos convocar a la sala de crisis. ¿Quién convoca a la sala de crisis? De manera natural debiera convocarlo el gerente de seguridad operacional, que es quien administra este proceso, pero en su ausencia es el ejecutivo responsable el que debe convocar la sala de crisis. Lidera el ejecutivo responsable la sala de crisis. Es el director de la orquesta en donde todos los instrumentos que aunque suenen distinto van a tocar la misma canción, ¿cierto? Vamos al mismo objetivo, vamos al ataque de una situación no deseada, no esperada y vamos a hacer una gestión, siempre considerando el factor humano como el más importante de todos los factores a tener en cuenta en las decisiones. Siempre se debe considerar el tema humano para tomar decisiones frente a un accidente. Creo que es una buena guía orientadora en el qué decir, en el cómo decir, en el qué hacer y en el cómo hacer. Siempre el respeto por la condición humana es la prioridad de cualquier sala de crisis y cualquier organización que pretenda actuar en un accidente debe tener como prioridad al ser humano, a la afectación de las personas y al respeto por esas personas. Creo que es una premisa importante. No debemos, aquí quiero hacer un paréntesis, no debemos confundir la sala de crisis con los puestos de mando unificado. La sala de crisis es una sala, un sitio en donde la organización afectada va a establecer, va a organizar los canales de comunicación, la información y todo lo necesario para poder tomar decisiones como organización. A diferencia de los puestos de mando unificado, que es otro sitio físico, tangible, en donde van a interactuar los equipos, las organizaciones de búsqueda, rescate y afines para suplir estas necesidades de la información y la incertidumbre que se presenta después de un accidente.
incertidumbres, por ejemplo, como dónde está el avión, una vez que se ubica el avión, cómo están los ocupantes, y así hay diferentes fases de incertidumbre que afectan al ser humano, a sus familias, a la empresa, a todos, y que en otro programa hablaremos de esas fases de la incertidumbre y cómo atacarlas. No confundir la sala de crisis con los puestos de mando unificado. Hablemos de la sala de crisis. Es convocada entonces por el gerente de seguridad operacional, convocado por el ejecutivo responsable, por supuesto, debe ser convocado de manera formal y debe estar integrado, por lo menos, por las siguientes personas. Primero, director de operaciones de la organización. Segundo, director técnico de mantenimiento de la organización, llámese gestor de aeronavegabilidad, inspector de aeronavegabilidad, certificador de aeronavegabilidad, la persona que está al frente del concepto técnico de las aeronaves. Debemos tener allí también un especialista en factores humanos, psicólogo, que participe como adscrito a la organización o contratado para el evento, pero debe haber una persona que esté al frente de lo que es la atención del factor humano en este tipo de situaciones. Debemos tener, evidentemente, ya está el gerente de seguridad operacional y está el ejecutivo responsable, debemos tener una persona de carácter administrativo que nos va a ayudar con una función importantísima, que es llevar la bitácora de todo el manejo del evento y la situación crítica. Esta bitácora es estructural para el presente, pasado y futuro de la gestión de todo este accidente o la situación que se nos acaba de presentar. Debemos tener una persona con capacidad de logística porque vamos a tener la necesidad de interactuar. Vamos a interactuar con otras dependencias, con otras organizaciones. Y si es posible, y la organización así lo considera, dependiendo del tamaño de la organización, la persona especialista en comunicación de crisis, que es una persona que va a orientar la forma en que vamos a comunicar los hallazgos, los avances, los problemas, las necesidades de la gestión de las actividades de este accidente. Es absolutamente necesario tener una persona que nos pueda orientar en esas capacidades. Así que en esta sala de crisis tenemos al ejecutivo responsable, gerente de seguridad operacional, director de operaciones, el componente técnico de la empresa, llámese gerente del taller de mantenimiento, etc. Debemos tener un especialista en factores humanos, manejo de crisis desde el aspecto humano, del ser, y en lo posible una persona de comunicaciones, para comunicaciones de crisis. Tenemos una persona que va a llevar una bitácora, un paso a paso, con tiempos, decisiones y comunicaciones. Y vamos a tener alguien que nos apoye en el espectro logístico. Básicamente, esa es la sala de crisis que vamos a constituir una vez nosotros hemos sido enterados del accidente. A esta sala de crisis va a llegar y se van a comunicar todas las dependencias adicionales, incluyendo el puesto de mando unificado, los equipos de búsqueda y rescate, la autoridad aeronáutica. Van a llegar a solicitar información y a proveer información. Por eso es importante el tema de la información que vamos a tener. Cuando tenemos una crisis, cuando estamos al frente de un accidente, es importante que las decisiones que se tomen sean decisiones basadas en información confiable, certera, precisa y oportuna. No podemos dejarnos llevar por las emociones para actuar de manera emocional, rápida, con informaciones no probadas o no técnicas. Por eso es importante que todas las personas que participan de los que acabamos de hablar lleguen acompañadas de información técnica oportuna, validada, para poder orientar las decisiones en la sala de crisis. Por ejemplo, el gerente de seguridad operacional deberá llegar con el plan de respuesta para emergencia que nos debe dar una guía, una lista de verificación, una lista de chequeo en el paso a paso del buen deber y el cumplimiento del proceso del manejo del accidente. Debe tener ese plan de respuesta actualizado, validado, vigilado, etcétera, etcétera. El director de operaciones deberá llegar con su manual de operaciones, su manual de procedimientos operacionales,
con los manuales de operación de la aeronave que ha sido afectada para determinar allí algunas características técnicas de rendimiento, etcétera, análisis de velocidades, una cantidad de cosas que vamos a quizás a necesitar cuando estemos en la fase de búsqueda de una aeronave. Por supuesto, en la parte de mantenimiento deberá llegar con los procesos, los manuales de mantenimiento, con los récords de vida de los componentes y la aeronave que ha sido afectada, para considerar el análisis de causas raíces, de fundamentos, de aportar información certera, porque nos van a preguntar información desde todos los ángulos. La información que debemos tener a la mano es importante porque, solo para darles un ejemplo, esa información que aparentemente es técnica y aparentemente es privada de la organización va a ser consultada por periodistas, abogados, familiares, la autoridad aeronáutica, búsqueda de rescate, otras organizaciones afines y por la misma organización. Todo el mundo va a querer saber muchísimo de lo que tenemos como organización, que de manera natural la manejamos de manera interna y privada. Pero a esa información van a querer llegar. No significa que esa información va a estar ahí para dársela a todo el mundo y compartirla a todo el mundo. Es importante tenerla allí para que esa información sea la certera, unificada y clara, técnica y precisa y oportuna. El especialista en factores humanos, el psicólogo, debe tener un manual de atención a víctimas, que si bien no lo tiene él, lo debe tener la organización, pero ese manual va a orientar el acompañamiento psicosocial, tanto de la organización como de las familias, y por supuesto, si llega a haber sobrevivientes de un accidente, a esas víctimas también hay que hacerles un apoyo y una atención psicosocial. Eso está en un manual de atención a víctimas que también debe ser provisto por la organización. La bitácora es un paso a paso estableciendo tiempos, participantes, decisiones, etc. Y es un documento que empieza a generarse desde la hora cero. Esta información, estos manuales, estos compendios de procesos y procedimientos son necesarios para tenerlos como base fundamental en la toma de decisiones y como la herramienta orientadora del actuar. Si alguna de estas defensas normativas, si alguno de estos compendios no está actualizado, no está vigente, no importa, no pasa nada. Es importante tenerlo allí, conocer esta defensa que está deteriorada para empezar a vigilar, validar las actualizaciones, las recomendaciones y los cambios, porque ya estamos viviendo en la experiencia propia el deber ser de la gestión del riesgo de manera reactiva. Ahora, ¿cómo se maneja esa información? Debe crearse de las primeras decisiones a tomar. Una vez hemos sido convocados, una vez estamos allí en la sala de crisis, una vez validamos la información que tenemos para tomar decisiones, la primera decisión que se debe tomar es quién, cómo y de qué manera va a generar información desde la sala de crisis. Esto es determinar el canal de comunicaciones, que debe ser único, debe ser un solo canal de comunicaciones, independientemente que al interior de esta sala de comunicaciones se manejen, se provean informaciones, lleguen o salgan informaciones, hay un solo canal autorizado para proveer información más allá de la sala de crisis. Es fundamental que exista un solo canal de comunicación aprobado y que se limite y se restrinja a todo el personal la exteriorización de cualquier tipo de información, por pequeña que ésta sea. Como experiencia les quiero comentar que lo que se deje de decir o una palabra mal dicha puede acarrear problemas serios ante las familias y ante los procesos posteriores a un accidente. Solamente el no nombrar a alguien puede poner en riesgo toda la organización. O quizás una palabra equivocada puede poner en riesgo no solamente la organización, sino la intimidad psicosocial de las personas que han sido afectadas. Así que es absolutamente importante que el canal de comunicación esté bien estructurado, bien definido y bien validado. Porque si bien es cierto, la sala de crisis no va a ocultar información,
no va a restringir información, no va a guardar silencio, porque para ellos es una sala de crisis. Esta sala de crisis es una sala en donde se pone la información para mitigar la especulación cuando tantas personas están siendo afectadas por un accidente. Así que no es que se va a negar información al exterior, se va a administrar de manera respetuosa, de manera profesional y de manera clara y detallada. Una información que no esté soportada en hechos reales va a generar suspicacias hasta el último día de un proceso, un accidente que puede durar años, porque un accidente es inmediato, pero las consecuencias pueden ser de por vida. Así que esta sala de crisis funge como ese ente en donde se obtiene información, se analiza información, se crea información para mitigar la probabilidad de especulación y por supuesto para aportar la información necesaria a los diferentes entes de búsqueda, rescate, investigación de accidentes, atención psicosocial, estrategias de mitigación a futuro, aporte para los informes finales de lo que esto tenga que ver, aseguradoras que van a participar por supuesto y a los mismos familiares que han sido afectados. Así que esta sala de crisis tiene una función trascendental, es una función clarísima, es una función estructural en el manejo de un accidente. Las decisiones que se tomen en la sala de crisis de igual manera deben ser ejecutadas de manera clara, precisa, oportuna, concisa. Las decisiones de investigación, de actuaciones deben ser orientadas bajo el mismo canal de comunicación. Allí puede ser el gerente del SMS, puede ser el ejecutivo responsable o puede ser simplemente una persona especializada en comunicación de crisis quien emita y reciba estas informaciones. Lo importante también de esta información es que debe ser de carácter formal, y cuando hablamos de carácter formal es que nosotros no podemos pretender que una información por ser emitida ya fue recibida y ya fue sustentada. Cuando hablamos de información de carácter formal, se sugiere, y debe ser así, que sea información escrita, legalmente firmada por el ejecutivo responsable o por la persona responsable de la comunicación de crisis. Recordemos que hay comunicadores con énfasis en crisis. Quien emite estos comunicados o esta información, una persona que está autorizada para hablar con medios de comunicación, una persona que está autorizada para hablar con familiares, una persona que está autorizada para hablar con la autoridad aeronáutica, una persona que está autorizada para hablar con los investigadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas estas comunicaciones deben solicitarse y remitirse de manera formal, de manera escrita, no usando medios inadecuados para lo mismo. La sala de crisis. Esta sala de crisis es lo primero que hay que considerar, y antes de que se pueda estructurar la sala de crisis, sugiero que no se emita ningún concepto a favor, en contra o incluso el silencio afecta. Lo que se debe decir una vez estamos siendo notificados de un accidente, una situación no deseada, es que se está estableciendo el debido proceso para atender la situación y que por el respeto al ser humano, al factor humano y a todos quienes intervienen en este debido proceso, se deberá tomar un tiempo adecuado para generar informaciones frente a este mismo proceso. El silencio no es bienvenido cuando tenemos un accidente. El silencio genera especulación. Por lo tanto, debemos generar información. Y esa información debe ser siempre orientada al respeto por quien ha sufrido un accidente. Empresa, familiares, amigos, ocupantes de la aeronave, etc. Si nosotros nos basamos en ese principio del respeto y del el entendimiento del dolor y la afectación de las víctimas, vamos a ser muy prudentes con la información. Sala de crisis es lo primero que vamos a hacer en un accidente, convocar de manera formal, de tener claro los participantes, identificar la información que se va a administrar, con la que se va a administrar el actuar y las respuestas a terceros, tomar la primera decisión de los canales de comunicación y luego empezar a orientar las decisiones que nos da el plan de respuesta para emergencia en la incorporación uno a uno, poco a poco, de los entes, de las organizaciones que van a participar en el puesto de mando unificado.
Evidentemente, el ejercicio de una sala de crisis sí está sujeto a prácticas, a ensayos, a simulacros en el año. Y yo sugeriría que por lo menos 3 veces en el año se convoque una sala de crisis para identificar de manera interdisciplinaria nuestro alcance, nuestras capacidades, quiénes estamos al frente de una organización, qué perfiles tenemos los que estamos al frente de una organización, qué capacidad de resiliencia tenemos las personas que estamos al frente de la toma de decisiones, y esto sí se puede evidenciar a través de unos simulacros, unos ejercicios. Vamos a hablar más sobre el accidente. ¿Qué hacer cuando pasa un accidente? ¿Qué hacer cuando el sistema se rompe? Próximo capítulo vamos a hablar de las incertidumbres del accidente. Cómo identificarlas, cómo atacarlas, cómo actuar con las incertidumbres del accidente. Por ahora los dejamos con la contextualización de la sala de crisis. Un gran abrazo para todos, un saludo con mucho cariño de este servidor para el sistema aeronáutico. Espero que los tiempos no sean muy extensos y espero que estos contenidos sirvan de ayuda, de guía, de orientación para todos aquellos quienes participamos y quienes estamos expuestos de alguna manera al riesgo aeronáutico. El 2025 nos despertó con la inquietud de qué hacemos cuando el sistema se rompe. Un abrazo fraternal, nos vemos pronto. Chao, chao.